Hola a todos, muy buenos días, les habla José Luis Cárpatos. Carnicería la que tuvimos ayer en el mercado, carnicería tremenda. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos corriendo o esto es una oportunidad de compra? La respuesta en los próximos minutos, o al menos lo intentaré. Quédense, que les va a interesar. Gracias. Bienvenidos a esta nueva edición de las 4 claves de la semana. Vamos a analizar la clave técnica, la clave fundamental, la clave cuantitativa y varios en una semana muy difícil y que necesita de mucho análisis, o al menos muy difícil por causa de, como estábamos diciendo, esa carnicería de ayer. Empezamos a grabar hoy sábado 11 de octubre a las 10 de la mañana, hora española, 6 horas menos, hora de Nueva York. Espero que hayan pasado todos una buena semana. Aquí por la familia, pues regular. Los dos estamos, como se puede ver en mi voz de ultratumba, hoy voy a tener que hacer un esfuerzo con el vídeo, pero bueno, como voy haciendo descansos mientras busco la documentación y la preparo y eso, hago muchísimos cortes en el vídeo, aunque luego a lo mejor pues no se note, pues creo que aguantaré, pero tengo la voz de ultratumba. Al final ya les contaba que mi señora, con esa falta de defensas que tiene, pues suele pillar frecuentemente problemas respiratorios y otras infecciones, y ha estado mala pues casi 9-10 días y al final lo he pillado yo también. Pero bueno, no parece demasiado grave, un poco malestar sí que tengo ya 3 o 4 días, pero ya saben que soy duro de pelar. Yo no sé qué pasa, pero porque ella siempre ha tenido el mismo problema de defensas, pero tuvimos una racha de varios años que cosas así de resfriados y eso no pillábamos, pero después del COVID, porras, es uno detrás de otro. Y yo, claro, voy detrás. Al final, yo por mí mismo cojo muy pocos, en toda mi vida ha sido así, de pillar muy pocos, pero desde el COVID vamos uno detrás de otro. Pero en fin, a lo mejor es la edad también. No lo sé, pero nada preocupante, solamente disculpen mi voz de ultratumba. Por lo demás, pues esta semana he visto una serie, bueno, no la recomiendo, ni la dejo de recomendar. Se llama Animal, la hacen en Netflix, una serie española con actores buenos, sobre todo el protagonista, pero es una comedia, pero flojita. No sé. Ni la recomiendo ni la dejo de recomendar. A mí me defraudó un poco, a mi señora le gustó, pero sin matarse tampoco. Bueno, la dejamos ahí, ¿no? Voy a ver si esta semana retomo los capítulos de la serie Invasión, que me la había dejado pendiente, y busco alguna un poco más decente para resarcirnos. Mientras tanto, pues en estos días, como no me he encontrado muy bien, está un poco flojo, pero sigo esforzándome mucho para avanzar con el nuevo Leones contra Gacelas. Como ya les dije, el formato está decidido, se va a mantener el primer libro, prácticamente casi sin cambios, una ligerísima actualización y todas las novedades, todos los añadidos que son muy profundos, pues estarán en el segundo tomo. Y una vez que escriba este segundo tomo, que creo que va a ser bastante pionero, claro, sin miedo. Yo es que ya tengo 65 años y pico, tengo la carrera ya pues, casi hecha y ya me da mucho menos miedo decir cosas que llevo toda la vida siendo muy prudente, ¿no? Porque te comen. Pero ya a estas alturas pues me da un poco igual. Y yo creo que va a ser un libro que, igual que el primer Leones, pues al menos va a dejar una cierta huella. Al menos así lo espero desde toda la humildad del mundo. Y una vez que termine este, pues seguiré escribiendo. Esa va a ser mi actitud a partir de ahora. Por lo demás, aquí cada vez hace más frío, ya estamos en pleno invierno, aún no han empezado las nieves, pero ya nos estamos preparando. Yo ayer fui al taller a cambiarme los neumáticos ya de invierno. Aquí no te puedes confiar mucho ni dejártelo para mucho tiempo. Y nada, ahí estoy con el copo ese y la montaña con 3 picos puestas en los neumáticos, ya preparado para el frío invierno.
Un poquito de propaganda rápida antes de empezar. Recordarles que acaban de empezar en Intefi Escuela de Negocios el máster en mercados financieros. Es un máster potentísimo, tremendo, con certificación universitaria de la Universidad Isabel I, con una pequeña bolsa de trabajo. Esto es muy importante también. Y muy potente. Y como ha empezado hace pocos días, aún se puede uno enganchar si no se ha llegado a tiempo. Y también recordar que mi buena amiga Judy Juliá está a punto de empezar la semana que viene su quinta edición del curso de scalping, un curso tremendamente brillante para operar lo más rápidamente posible en estos mercados que cada vez van más acelerados. También recordarles que en gloversia.com pueden ver las actividades, las estrategias que tenemos, diferentes y demás, con las dos SICAR, Gloversia Multimercados Equilibrada, Gloversia Dinámica, el fondo Gestión Boutique, que tiene 5 estrellas Michelin, donde, pues por ejemplo, en Multimercados Equilibrada se trabajan con técnicas de hedge fund, con gran diversificación. Por ejemplo, el caos de ayer, pues no provocó grandes trastornos en Multimercados Equilibrada, con esas técnicas de hedge fund muy diversificadas, 53 subestrategias sobre 10 universos un universo de 10 futuros y además estrategias de opciones, por ejemplo, o lo esa dinámica en bonos. Ayer tampoco le afectó casi nada a este tema. En fin, ahí hay una serie de productos buenos. Y recordar que estamos en una inversión que queremos compartir con clientes en una finca agrícola de pistachos. Por favor, si están interesados, porque vamos a ver si cerramos el tema próximamente, escriban a info@gloversia.com, lo tienen aquí el correo para pedir información rápidamente y se lo mandaremos a toda velocidad. Nos vamos a los mercados. Masacre, menos 2,71% el SP500, menos 3,53% el Nasdaq, menos 3,01% el Russell. El RSP de igual ponderación, aquí ya daba igual los 7 magníficos o no, menos 2,81%. El rey del mercado, Nvidia, que ha estado parando toda la volatilidad, se metió un menos 4,89, pero atención. Y empezamos a discernir esto. Vamos a intentar discernir en este vídeo qué hacemos. Como he dicho al principio, me lo piden los expertos en marketing, que deje interés en los 30 primeros segundos, porque no nos oiga nadie. Pero es que como no les haga caso, me matan. Así que tengo que despertar interés en los primeros 30 segundos. Yo toda la vida haciéndolo de una manera, pero bueno, tengo que hacer caso a los asesores que se están esforzando mucho en ayudarme para que los vídeos salgan lo mejor posible. Bueno, pues como he dicho, en esos 30 segundos en los que tenía que despertar el interés, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos corriendo o esto es el taco trade? Pues no sé si voy a darles una respuesta definitiva, pero lo voy a intentar. Voy a darles pistas al menos. Vamos a empezar viendo un poco algunas cosas que pasaron ayer que nos pueden dar algunas pistas importantes. Empezamos por Nvidia. Yo tengo puesta la cotización de Nvidia en el Chicago Board of Trade. Aquí te hacen un horario extendido, te lo ponen, con otros no me sale. Fíjense que a las 10 de la noche se cerró más o menos, Nvidia estaba en 183 y pico, pero aquí Nvidia se dio un batacazo, se fue a 178, eran las 11:35 de la noche, para luego volver a recuperar entre las 12 y las 2 de la madrugada, hora española, y ahí se paró el mercado, para volver al mismo sitio donde estaba a las 10 de la noche. Vamos a ver el ETF del SPI, que también lo tengo con horario nocturno extendido. Pues pasó lo mismo, ¿no? A las 10 de la noche estaba en 653. Aquí se dio un batacazo ya con el mercado cerrado en la primera extensión, pero luego a partir de las 12:05 de la noche recuperó fuertemente y cerró en el mismo lugar que estaba a las 10 de la noche. Tengan en cuenta que desde las 10 de la noche se dio un batacazo extra de otro 1% que luego recuperó. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó este lío en el mercado nocturno que nos puede ayudar ya en la apertura del lunes? Porque nos da una pista importantísima para poder contestar la pregunta de ese interés en los primeros 30 segundos que me obligan a decir, ahora tengo que hacerlo en todos los vídeos.
Y es que esto del marketing de los vídeos es la repera. Por ejemplo, tengo que quitar la sección Ecos desde Suiza. ¿Saben por qué? Porque la gente ve el título y piensa que solo hablo de cosas de Suiza, no les interesa mucho y los vídeos baja la audiencia en 2/3. Si el mismo vídeo lo pongo en la sección de píldoras de Cárpatos, tiene 3 veces más visitas. Ya ven cómo es esto de YouTube, cómo hay que currárselo. Pues nada, pues quito la sección. Los vídeos tampoco eran de cosas de Suiza, simplemente eran de cosas que entre otros sitios veía hablar de ellos en Suiza, pero ahora pues los haré como vídeos normales de temas generales y me olvido de Suiza, que está claro que no interesa tanto. Pero al final los contenidos van a ser iguales. Pues es curioso esto. Bueno, perdonen que les cuente un poco mi vida, pero es para que vean cómo funciona esto. A los fieles les doy las gracias, que esos siempre están ahí. Ponga el vídeo que ponga. Muchísimas gracias. Y además yo que sé, cerca de 20, 30 países principales, aunque hay muchos más, pero hay un montón de países. Venga, vamos a lo nuestro. Vamos a ver por qué pasa todo lo de ayer, incluido ese movimiento raro que vemos al final en este gráfico del Nasdaq en 2 minutos que ha publicado Zero Hedge, como siempre. Muy politizada la web. Un poco de joder, como no, perdón, jolín, como no te guste el tema que él defiende o te da igual, como en mi caso, jolines, qué bombardeo, ¿no? Pero bueno, aparte de la política, analizan bien el mercado, si haces abstracción de sus preferencias políticas que te pueden gustar o no, o simplemente como a mí no me interesa la política, no quiero que se meta, pero bueno, análisis económico y ya está. Pero analizan bien económicamente. Bueno, el batacazo inicial de ayer lo tenemos clarísimo. Trump vuelve a las andadas. Hacía mucho tiempo que sus titulares no afectaban al mercado. Primera reflexión. Ojo. Hacía mucho tiempo que sus titulares no afectaban al mercado. Sus titulares de ayer fueron duros. Pero tanta reacción, ha habido cosas igual de malas y no se hacía ni puñetero caso, con perdón. Y decía barbaridades, y que si a Europa le iba a meter el 50% de aranceles, y el mercado no hacía ni caso. Que si le iba a meter no sé qué, que si se los iba a comer a todos fritos con patatas. Bueno, ya lo conocen. No vamos a descubrir ahora su forma de ser. ¿Por qué en esta ocasión ha causado este estropicio? ¿Sí o no? No se le hacía caso ya a Trump. O se le hacía un caso limitado. Pero un 3 y pico por ciento... 4% que llegó a caer el Nasdaq, el 5% a las 11:30 de la noche. Es que supongo que no quedará nadie que escuche estos vídeos que no esté harto de que le repita el disparate en el que estábamos metidos, la sobrecompra, los excesos. El mercado ha aprovechado la excusa de Trump para corregir excesos que eran una barbaridad, si lo estábamos diciendo todos los días. Que había que seguir subido a la burbuja o que no se sabe nunca de cuánto te puede durar. De hecho, posiblemente va a seguir la burbuja bastante tiempo más, ¿eh? Ya doy una pista. Pero había unos excesos de sobrecompra a corto plazo que podían haber permanecido ahí o no. Pues nada, pues aprovechó el titular de Trump para hacer una corrección brutal de la sobrecompra tremenda que se tenía y de los desajustes que teníamos por todos los lados. Entonces Trump se pone hostil con China y le amenaza con aranceles masivos. ¿Por qué? Por un factor muy puntual. Trump va loco porque China le exporte tierras raras. Ahí tiene el talón de Aquiles Estados Unidos y él lo revela una y otra vez. Ahí yo no sé si comete un fallo en la negociación. Porque siempre revela que ese es su talón de Aquiles. Es extremadamente sensible a las tierras raras. Y China se puso dura de repente con las tierras raras. Entonces Trump, pues en su línea de ser muy duro, pues lanzó, provocó la primera caída del mercado, pues un comentario diciendo que no entendía China de qué iba, que de repente había cambiado de opinión y tal. Y el tema de las tierras raras, pues por ahí. Bien. Después del cierre, anunció que imponía aranceles del 100% a China, ya estamos otra vez, que podrían, no que vayan a entrar, en vigor el 1 de noviembre o antes. Puro estilo Trump. El 1 de noviembre o antes. Bueno. Y el mercado, pues fue cuando se desplomó en esta parte del nocturno. Aquí lo tienen,
corresponde a esta caída en el ETF del Nasdaq, el triple Q. Eran las 11 menos 10 de la noche, hora española. 6 horas menos, hora de Nueva York. Ahí anuncia que va a meterle un 100% de aranceles a China. Y que podrían entrar en vigor el 1 de noviembre o no. Este 100% es más todos los que ya tienen. O sea, que tienen en promedio un 30%, pues ya estamos otra vez con que les va a poner el 130%. Ya sabemos esto cómo acaba. China le puede poner el 130 también. China no le tiene miedo a Estados Unidos, es el único que le planta cara. Los demás, la bajada de pantalones ha sido apoteósica, pero China no. Entonces, Trump se anda con cuidado con eso. Pero decirlo no cuesta nada, es su táctica de negociación, en su libro sobre negociaciones siempre lo ha dicho, hay que ser muy duro, y luego rebajas y asustas al rival, y cuando le hayas asustado, pues entonces el rival reaccionará. ¿Y por qué se recupera entonces el mercado a partir de aquí? Pues porque él se había pasado toda la tarde diciendo que en 2 semanas tenía una reunión con el presidente chino Xi, y que había cancelado la reunión, una reunión en Corea del Sur, porque qué sentido tenía si China se la estaba jugando. Pero entonces aquí dijo que no se anulaba la reunión. O algo así, porque como habla, aquí lo pone Zero Hedge. Que ahora parece que no se ha cancelado la reunión con China y entonces el mercado se recupera en el último tramo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? La primera ya la hemos sacado, que el mercado ha aprovechado la excusa de Trump para corregir una situación explosiva que tenía en su seno, ¿correcto? McElligott nos lo había repetido hasta la saciedad, lo hemos comentado 40.000 veces. Miren, en el informe semanal de mi compañero de redacción JJ Montoya, que me tiene concedido permiso siempre para que le fusile los informes, muchas gracias JJ, dice esto McElligott hace muy poquito tiempo, antes de que pasara lo que ha pasado. La estabilidad genera inestabilidad. Cuando todo parece demasiado tranquilo suele venir un susto. Por eso muchos están usando el VIX para cubrirse ante un posible repunte brusco de la volatilidad. Además, los ETNs apalancados del VIX están muy cargados en posiciones largas de volatilidad, lo que significa que si el VIX empieza a subir, tendrán que comprar aún más amplificando el movimiento al alza. Si algo sale mal con la inteligencia artificial o surge cualquier evento que cause pánico en el mercado, podría producirse una venta masiva automática. Hay mucho apalancamiento en el sistema, entre opciones y ETFs apalancados. Eso lo hemos advertido muchas veces. Estamos en récord histórico directamente de apalancamiento. Por lo que si el mercado cae, pues se activarán ventas forzadas. Mientras que si sube, el dinero nuevo que entra es mucho menor. Entonces McElligott repitió 40 veces en los últimos días, incluso hace pocas horas antes de que pasara lo que pasó, que había mucho más potencial de venta que de compra si algo se torcía. Aquí yo cometí un error, porque menosprecié esto y consideré que como había mucha cobertura de posiciones, porque las había, muchísima, el peligro de bajada violenta era menor porque al estar muy cubiertos no venderían demasiado las posiciones. Y me equivoqué, porque efectivamente esos, los que estaban cubiertos, no vendieron masivamente sus posiciones ayer, según algunos datos ya que han llegado de los de siempre, Goldman, JP Morgan y demás, pero menosprecié el pelotazo que había con los que no estaban cubiertos. Y muy al contrario, lo que estaban era brutalmente apalancados al alza y encima sin cobertura alguna. Entonces aquí se desencadenó la de Dios es Cristo porque se había llegado demasiado lejos y menosprecié bastante la situación. Y pasó pues esto que anunció McElligott muchas veces, que un hipotético shock de un solo día pues podría provocar que CTAs, que fondos de control de volatilidad y que muchísima gente que estaba brutalmente apalancada por ahí, por los ETFs y por todos los sitios sin ninguna cobertura, pues provocaran un desaguisado, como finalmente pues así ha sido. También interpreté mal otra señal
al final hay que aprender mucho siempre en el mercado, que fue la señal persistente que estaba dando el VIX. También hablamos mucho de esto, yo no lo interpreté bien. El VIX nos ha estado avisando toda la semana. El VIX hizo algo extrañísimo. Y que Goldman y JP Morgan, por lo menos que haya algo en mi descargo, me despistaron porque empezaron a sacar estudios de todos los colores diciendo que ese tipo de situaciones, como ahora voy a comentar, siempre se resolvían con un lateral o algo así. Pero esta vez no fue así. Me refiero al fenómeno de que la volatilidad real era muy baja. Fíjense cómo estaba esto antes de ayer. La volatilidad realizada, que es la histórica, la real, la que se calcula con una fórmula del SP500, estaba en mínimos desde hacía mucho tiempo. Y sin embargo el VIX estaba alto. Por ejemplo, el SP500 había subido, voy a borrar este cálculo que tengo por aquí puesto, el SP500 había subido durante 7 sesiones consecutivas, casi 10, porque las bajadas fueron mínimas en estos casos, y sin embargo, el VIX se había estado tensando durante esos mismos días. Al final, como comentamos en los vídeos de diario durante toda la semana, se dio un fenómeno que fue el siguiente. Mientras el SP500 subía sin parar, el VIX se mantenía en una volatilidad de cerca del 16, lo cual es totalmente anormal, porque con ese tipo de subidas tan lentas como estábamos teniendo, tan pausadas, con un mercado tan tranquilo, tan todo, lo normal es que hubiera estado 12 o 11 incluso, 13 como mucho, pero no en 16 constante y además subiendo. El VIX subió el mayor número de días consecutivos, mientras el SP500 subía también desde que existe el VIX. Y ahí cometimos el error todos. Un servidor, JP Morgan, Goldman, todos los que analizamos ese fenómeno. Porque nunca había pasado antes en la historia. Había habido algunos días donde se producía el fenómeno, pero no tantos. El mercado nos estaba advirtiendo de algo. Lo interpretamos mal. Y el VIX estuvo toda la semana y previa de la anterior advirtiéndonos: a mí me pasa algo. Se está mascando una explosión de volatilidad. Y ahí tuvimos la advertencia que no la supimos ver claramente. Solo faltaba la espoleta. Podría no haber llegado a la espoleta. Podría haber sido cualquier otra cosa. Un dato que apareciera de repente. Cualquier cosa. Pero en una situación que era un barril de pólvora que podría no haber explotado, ¿eh? Pero se dio la chispa. Que la dio Trump. Con sus comentarios, francamente, muy temerarios siempre. Muy poco meditados. Muy en su línea. Hemos sufrido ya mucho con los titulares de Trump, ¿no? Creo que no es ninguna novedad hasta al respecto. Ya ha convertido el mercado en algo extremadamente difícil. Miren qué encuesta les hice a todos ustedes en YouTube hace unos meses. Les pregunté: ¿considera usted que Trump ha hecho más difícil la operativa en Wall Street? Y el 86% de ustedes me contestaron que sí. Y el 14% que no. Y contestaron 2.400. Voy a volver a poner la encuesta, ahora otra vez. Pero como ven, no soy el único que piensa igual. Trump ha complicado mucho la operativa. Estos titulares son muy difíciles de prever y te vuelven loco. Por cierto, también les pregunté hace solo 8 días si pensaban que Nvidia estaba sobrevalorada. El 52% de ustedes me contestaron que sí y el 32% que no. Luego lo de Trump es la chispa que enciende el barril, pero en realidad el mercado aprovechó para algo que estaba tremendamente sobrevalorado, sobrecomprado y necesitaba corregir. Otra reflexión más. El VIX subió mucho, una barbaridad. Pero para lo que es capaz el VIX cuando de verdad hay pánico, bueno, tampoco es una cosa gravísima. Bien es cierto que se ha ido al nivel más alto pues desde mayo, pero tampoco es una cosa tremenda. Les recuerdo que en abril llegó a 60. Está muy alto, se ha metido por encima su media 200, pero tampoco es una lectura terrorífica. Veamos otro aviso que nos lanzó el mercado de que algo le pasa.
al mercado y de que se estaba mascando, que había ya demasiada presión y que podía corregir. Veamos el ETF HIG. Esto vi que lo comentaba con bastante acierto mi compañero de redacción Diego Puertas, creo que ayer mismo, y tiene toda la razón. Observen cómo el ETF HIG, que es un ETF basado, como ven aquí, en los bonos de alta rentabilidad, pues nos avisaba de que algo le pasaba. Como ven, los bonos de alta rentabilidad pues han estado mejorando y han estado mejorando como si no hubiera un mañana, ¿no? De hecho, se llegó a tener unos spreads entre los bonos de alta rentabilidad y los bonos del tesoro totalmente ridículo. Cuando ya el mercado se le ha ido la pinza con el bajo riesgo, ¿no? Incluso fuera del universo de los bonos basura, incluso los bonos con grado de inversión, es decir, los bonos buenos, con buen rating, como puede ser el caso de Microsoft, estaban dando rentabilidades ya un poco demasiado exageradas por baja, es decir, una desproporción respecto al riesgo, ya no hay riesgo en nada, ni en los mercados, ni en los bonos, ni en ningún sitio, ni en nada. ¡Hala, que sea lo que Dios quiera! Bueno, pues como pueden ver, que esto es muy raro y ha pasado muy pocas veces, la rentabilidad del bono de Microsoft de junio del 2027, que está en rojo, estaba dando una rentabilidad más baja que los bonos del tesoro de la misma fecha, lo cual, como ven en la curva reciente, pues es bastante anormal. Lo normal es que los bonos corporativos tengan una prima de riesgo sobre los bonos del tesoro, y estos son los de grado de inversión, que los de los bonos basura era el desmadre, era como si no fueran bonos basura, como si fuera todo seguro, ¿no? Y entonces, antes del batacazo de ayer, si se fijan, el ETF de bonos basura tenía muchos problemas. No se suele mover mucho y había tenido una caída, pues, de muchos días consecutivos, cerca de 9 sesiones seguidas cayendo. Como ven, ya había caído mucho antes del batacazo de ayer, y se había metido otra vez contra la zona de soporte de la media de 50, incluso la había rebasado a la baja, como comentaba mi compañero Diego Puertas en su vídeo, cosa que no pasaba desde abril. Ya en abril también los bonos basura empezaron a avisar, la cosa se ponía marinera, y ahí estaban haciendo también del canario la mina de carbón. Pueden ver, algo les pasaba, y lo de ayer fue el remate. El mercado de crédito tenía problemas. A pesar de la abundante liquidez que hay en el sistema, no había tanta liquidez en los últimos días para estos bonos. Había habido alguna quiebra de alguna compañía por ahí de estas de tipo basura, que había puesto nervioso a más de uno, ya costaba más meter las emisiones, el mercado se estaba poniendo nervioso. Insisto, es que antes de la caída del viernes, pues habíamos tenido la racha consecutiva de pérdidas mayores del mes de abril. No se había visto nada igual desde el mes de abril. Esto es importante también. Algo había. Insisto, el mercado necesitaba corregir esta situación. Además, habrá mucha liquidez, pero fíjense que de aquí, que era donde el Tesoro de Estados Unidos sacaba la chicha durante muchísimo tiempo de los repos reversos, esto llegó a tener 2,5 billones de dólares en enero del 2023, y de ahí sacaba el Tesoro todo lo que necesitaba, y ahora solo quedan 4.600 millones. Luego el Tesoro necesita desesperadamente la ayuda de la Reserva Federal. Desesperadamente. Bien, me remito ya, me salto todos los otros comentarios, sigo en el análisis de mi compañero JJ Montoya, y como muy acertadamente dice, pues sus conclusiones finales nos llevan por esta guía de que Trump no ha sido el responsable 100% de esto. Llevamos varios días advirtiendo que el mercado estaba demasiado cómodo y que cuando todos están en el mismo lado del barco, basta una sola ola para desequilibrarlo, y esta vez fue una ola de Trump. La complacencia también es una posición y suele salir cara cuando cambia la marea. La venta masiva se desata por el tema de Trump, y el mercado, ojo,
ahora ha pasado a gama negativa, de repente, en un solo día. El mercado está en gama negativa, es decir, ahora va a reaccionar brutalmente a cualquier movimiento. Si cae, amplificarán las caídas. Los market makers van a vender en las caídas. Pero si le da por rebotar, los market makers van a comprar en las subidas y los rebotes serán brutales. Eso significa la gama negativa. Cualquier movimiento va a ser amplificado. Llevábamos muchos meses en gama positiva, donde los market makers vendían en las subidas y compraban en las caídas, por lo que amortiguaban todo. Ahora va a ser al revés. Van a acelerar cualquier posición importante que haya. Luego, ojo, porque si le da por rebotar, el rebote será brutal, rapidísimo y pillará a todo el mundo en fuera de juego también. Y si le da por caer, las caídas se podrían acelerar. Ahora los traders, ¿qué están haciendo? Pues comprando más puts, reflejando un aumento del riesgo de cola. Ya saben que el riesgo de cola es la posibilidad, se refiere a las colas gaussianas izquierdas, es decir, las posibilidades de pérdidas muy altas. No se trata de la cobertura normal que se suele hacer y que ya estaba hecha, sino una cobertura mucho más fuerte y que se está extendiendo a lo largo de toda la curva de vencimientos. Y el otro riesgo relevante, pues proviene de los fondos de control de volatilidad y los CTAs. Y McElligott advirtió que si el mercado llegara a caer un 3%, estos fondos, que lo cayó ayer, estos fondos se verían obligados a vender más de 150.000 millones de dólares como consecuencia de sus modelos automáticos de reducción de exposición. Pues eso es lo que pasó ayer, señoras y señores. Por eso yo pensaba que las coberturas podrían parar al mercado, pero menosprecié la capacidad de venta que podían tener estos actores del mercado. Sí había muchísimos actores del mercado, los fondos tradicionales, operadores tradicionales, que estaban con coberturas hechas, que les protegían. Y ellos no son los que han vendido. Pero son estos los que han vendido. McElligott advirtió que si caía un 3, venderían 150.000 millones de dólares. Pues ahí lo tienen. El S&P 500 cerró con menos 2,71, llegó a bajar más del 3, el Nasdaq menos 3,5, Russell menos 3, pues ahí lo tienen. ¿Quiénes fueron los que vendieron ayer como bestias auténticas? Los niveles clave cuantitativos los vamos a ver de aquí de JJ, no tenemos que buscar mucho más. El muro de puts está en 6.500. Si pierde eso, mal asunto. Y el volatility trigger, es decir, el nivel a partir del cual cualquier intento de rebote se puede magnificar, estaría en 6.680. Bien, esto desde un punto de vista estructural de lo que ha pasado por dentro del mercado. También añadamos que el lunes era festivo en Estados Unidos, más bien semifestivo, porque es el día de Colón, los operadores no van a ir a trabajar, pero el mercado de bonos estará cerrado y las acciones en cambio estarán abiertas, pero la mayoría es que no van a estar. Por lo tanto, muchos ayer también vendieron porque no sabían qué podía pasar en tantos días, sábado, domingo, lunes, porque no iban a volver al trabajo hasta el martes, y por prudencia, pues quizá también, si estaban ganando mucho en los últimos meses, pues decidieron tomar beneficios para no arriesgarse con tantos días. Y más teniendo en cuenta que con Trump por en medio, que puede cambiar de opinión en cualquier momento, en 3 días puede cambiar de opinión respecto a China en 3 o 4 veces. Y ahí está la clave del asunto. Al margen de que la situación explosiva de mercado ha sido la que realmente ha causado la caída, y lo de Trump es solo la espoleta, esto es muy importante. Hombre, la espoleta no deja de ser importante, ¿no? Ya hemos visto qué bandazos dábamos en función de lo que iba diciendo. Luego tenemos que intentar analizar un poco, si es que es posible analizar lo que pasa por la cabeza de Trump, que no es nada fácil, ¿no? Dado que es un personaje realmente muy peculiar. Vamos a ver, esto lo hemos visto 40 veces. A China le ha hecho este mismo desplante 400 veces. Y luego, de repente, a las 24 horas, a los 10 minutos o a los 3 o 4 días, te sale diciendo que ha mantenido una conversación magnífica con Xi y que están todos de acuerdo y que está todo arreglado. Y que dentro de 2 semanas se ven en Corea. Eso es perfectamente posible que pueda suceder. No sé si va a suceder esta vez. No lo sé. Eso él lo sabe. Pero que ha sucedido antes 40 veces y el mercado se ha dado la vuelta muy rápidamente
y se ha quedado en nada. A ver, la situación estructural del mercado exigía una corrección, pero el motivo que ha sido la espoleta tampoco parece un motivo, no sé, tan esto, porque puede cambiar de opinión. Es que a él no le interesa, él es el primero al que no le interesa esto. Evidentemente. Entonces, ya no es la primera vez que les pone el 140% a los chinos y luego se echa para atrás. Hay muchas posibilidades de que muchos operadores vean esto como el famoso taco trade que ha vuelto a resucitar. Ya saben cómo es el taco trade. Cuando Trump amenaza mucho hay que comprar, porque entonces cuando él ve que el mercado se pone nervioso, para él el mercado es muy importante. Recuerden que se ha pasado toda la semana diciendo miren, miren cómo el mercado está tocando máximos históricos. Pues ahora más de uno le debe estar poniendo la cotización de sombrero. A él no le viene bien que el mercado caiga ahora mismo. Todo lo contrario. El plan del gobierno de Estados Unidos, que es tan irresponsable como el resto de gobiernos del mundo, lo siento, pero es lo que hay, lo han intentado, hay que reconocer que lo intentaron, recortar gastos, no despilfarrar tanto, pero al final se han liado ahí, pues igual que todos. Su plan es más bien que se monte una burbuja de activos para poder tapar el lío de deudas que hay por ahí en medio. No les viene muy bien un desplome brutal del mercado ahora estilo abril. Le basta con una palabra para meter esto otra vez arriba. Puede ser el taco trade, el mercado lo ha hecho 1000 veces, comprar en las caídas provocadas por sus titulares sobre aranceles y luego vender cuando estaba demasiado tranquilo porque siempre acababa diciendo algo. Ahora lleva una temporada que estaba bastante tranquilo. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que hay posibilidades reales de que cambie de opinión el lunes, durante el fin de semana, el martes? No sé lo que va a hacer, sería divino. Sería divino. Y no lo soy. Pero que hay muchas posibilidades, pues es cierto. Y si eso sucede, pues el rebote será brutal. Porque lo que de verdad estaba moviendo al mercado, que es el corazón de la inteligencia artificial, la burbuja de la inteligencia artificial, pues igual que les digo una cosa, les digo otra. Yo no veo que se haya pinchado lo de la burbuja de la inteligencia artificial por esto que pasó ayer. Para el pinchazo de la burbuja artificial hacen falta más cosas. Y esto de los aranceles a China, pues hombre, a las tecnológicas no les viene muy bien, pero tampoco es algo suficiente como para pinchar la burbuja tecnológica. Ese es el verdadero motivo de la subida del mercado y eso no creo que se vaya a pinchar tan fácilmente. Por lo tanto, no descartemos en absoluto que haya más posibilidades que no, aunque luego no sé, de que se pueda aplicar en la cabeza de muchos operadores el tema del taco trade. No parece que esto se vaya a ir al garete, pero claro, cualquiera sabe. No tenemos una certeza absoluta. Los niveles cuantitativos tras el descoque de ayer se han desmadrado mucho y no nos dan niveles claros por debajo, ya se lo digo yo. No se molesten en buscar mucho por ahí porque no lo van a encontrar. El único nivel cuantitativo claro que podemos encontrar está en 6.500. Bueno, técnicamente hablando no ha pasado absolutamente nada. Tenemos una tendencia alcista que dura desde mayo. Y lo único que ha pasado es que por primera vez desde mayo, como podemos ver en el SP500, ayer se cerró muy claramente por debajo del Kijun. Primera señal de alerta. Pero aún no suficiente porque solo fue un cierre. Ya saben que yo no considero que una cosa esté clara hasta que no haya dos velas completamente fuera, además demasiado pronto. No ha superado aún la media de 50 a la baja. Ahí está el nivel clave de soporte, zona 6.500-6.520, en la media de 50. La media de 50 nunca ha sido rebasada a la baja desde principios de mayo. No ha quedado muy lejos, pero ese nivel es importante. Más abajo estaría la media de 100 en 6.325 y ya más abajo aquí puede venir el batacazo padre. Porque si le da por corregir en serio,
un simple 38.2% de Fibonacci de toda la tendencia alcista anterior, pues nos llevaría precisamente ahí a la media de 200, en 6.055. Y no estaría claro que eso hubiera interrumpido la tendencia de largo plazo. Puede que sí a corto plazo, pero a largo plazo no estaría muy clara la cosa, ¿eh? Es lo que hay. Lo más probable es que se active el taco trade, que este hombre haga una de las suyas y retroceda. A corto plazo, la peor de las hipótesis sería que el mercado aproveche todo esto de Trump para ir a por todas y se complique la cosa. Hay un factor que no me gusta mucho. Fíjense lo rápido que ha pasado el RSI del Nasdaq, pues de estar muy sobrecomprado a estar en el nivel más bajo, por poco, pero está en el nivel más bajo desde que empezó la tendencia alcista. No por mucho, hay que vigilarlo. ¿Podría estar rompiéndose esta fase tan exagerada? No lo sé. Como ven, desgraciadamente no tengo una respuesta definitiva. Es demasiado pronto. A mí me parece que esto puede acabar con el taco trade y que sobre todo el corazón de la inteligencia artificial, que es el motivo de la subida, pues no ha sido afectado. Pero claro, está el desmadre el que nos hemos metido a corto plazo, que es impreciso decir dónde puede estar el final. Lo que creo que sí que me aventuraría a decir más firme es que cualquier caída importante es una oportunidad de compra ahora mismo. Eso sí que lo tengo claro, porque yo el pinchazo, la burbuja de la inteligencia artificial, ahora mismo no me parece lo más probable. Entonces, caídas más potentes a zonas más bajas podrían ser grandes oportunidades de compra de cara a finales de año. Es lo que más posibilidades tiene. Ayer mismo, unas horas antes de la caída, Paolo Schiavione de Goldman decía cosas muy interesantes a este respecto, sobre las que también tenemos que reflexionar y que pueden influir. Decía que esta generación de inversores vive de la liquidez sobrante que empezó con Draghi y nunca se fue. Que el mercado se ha vuelto adicto al momentum, a perseguir al beta, es decir, no a crear valor, sino a perseguir al índice que sube, con razón o sin ella, o a ir donde va la masa. En 2025 eso ha funcionado, estar largo en todo sin pensar demasiado. Ha ido bien. Pero lo peor no es perder dinero, lo peor es ver a otro ganar el dinero fácil mientras tú estás fuera. Schiavione dice que ese es el verdadero FOMO del trader moderno. Pues es lo que hay, yo no creo que se les haya pasado así de repente, ¿eh? Dice que siempre van a seguir pensando, salvo cosas muy duras, que si ves una corrección compra, que el mercado premia a quien se sube pronto y aguanta, y que el problema es que las clases bajas no pueden jugar a este juego. Sufren la inflación, pero no tienen activos que inflan con ella. Y esto es otra reflexión muy importante, porque nos puede dar la sensación de que cuando hablamos del inversor particular, que se ha hecho tan importante en el mercado y que es un 40%, pues es una masa de hogares en Estados Unidos, prácticamente todos los hogares de Estados Unidos, que están ahí tirándose como locos a comprar cada vez y que se están forrando con las subidas continuas. Pero nada más lejos de la realidad. Goldman publicó ayer un paper en el cual dice que efectivamente los particulares son el 40% del mercado. Pero que de ese 40%, tan solo el 10% de los hogares estadounidenses tienen el 90% de ese 40%. Es decir, los particulares son el 40% del mercado, pero solo el 10% de los hogares más ricos de Estados Unidos tienen el 36% del mercado, y el 90% de los hogares de Estados Unidos solo tienen el 4%, es decir, una cantidad ridícula, y que no pinta nada. Es decir, que ese concepto de particulares que estamos viendo en el mercado no son los que nos estamos pensando.
No son particulares como usted o como yo, son gente con bastante pasta, que en realidad no son particulares, podríamos decir que son particulares avanzados o particulares más fuertes. Quizá por eso se da esa divergencia entre lo que hacen esos presuntos particulares en el mercado y lo que se ve en la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, que sí son los particulares de a pie, que no tienen tanto dinero, que no han estado tan optimistas precisamente últimamente. Así que cuidado con el concepto de particulares que estamos usando, porque no es lo que parece. No son tan particulares, no son tan la tía María. Es gente bastante bien provista de fondos. Eso es importante también. Por eso, lo que dice Schiavone, que la gran masa de Estados Unidos no se está beneficiando tanto de esto. Y más, hace un análisis que yo ya lo dije en ese vídeo que no se ha visto y es una pena, cuando avisé del timo que se supone el IPC. Lo voy a recomendar aquí en este vídeo, a ver si así sí que se puede ver. Pero es que lo expliqué claramente. ¿Por qué nos están tomando el pelo con el IPC? El IPC es completamente falso. Y el IPC real es muy superior y está borrando del mapa a la clase media. Yo he visto a mucha gente que dice que eso es un invento. Pues no es ningún invento. La clase media la están empobreciendo duramente, diciendo que existe un IPC que no es real, un IPC que se calcula con cestas, en ese vídeo lo explico, y el real es muy superior. Y al final el sueldo no te lo suben en consecuencia y aquí se está empobreciendo todo el mundo pues a una velocidad pasmosa. Luego también Schiavone hace otra reflexión que viene bien al hilo de lo que está pasando ahora, que es que aquí ya no vale lo de antes, que en este mercado la realidad importa menos que la narrativa. Ojo con eso, ¿eh? La realidad importa menos que la narrativa. La realidad importa menos que la inflación, que la Fed, que los fundamentales. Porque aquí lo que cuenta es ese factor psicológico de FOMO que hemos comentado antes. Miren este gráfico. En línea azul tienen el índice de sorpresas económicas de China y en línea naranja, pues la bolsa china. Como ven, en los últimos tiempos y en los anteriores también, pues los datos macro estaban muy correlacionados con lo que hacía la bolsa china. Pero esto deja de funcionar. Los datos macro chinos han empeorado constantemente y la bolsa china se ha disparado. Porque ya no cuenta la realidad. Cuenta la narrativa. Cuenta el momento. No cuenta lo demás. No se tiene en cuenta. Y Schiavone llega a decir que hasta ni la Reserva Federal ya pinta mucho. Dice que hoy la Reserva Federal importa menos que nunca, que subieron los tipos al 5 y que no hubo recesión. Y que los mercados, no los bancos centrales, son ahora los que obligan a los políticos a reaccionar. Por favor, reflexionen sobre esta frase porque tiene más razón que un santo. Los mercados, no los bancos centrales, son ahora los que obligan a los políticos a reaccionar. Ya no importa tanto qué cartas tienes, sino cómo lees la mesa. El consenso es la nueva variable macro y el dinero se gana haciendo lo contrario al consenso. Ahora, casi nada la cantidad de perlas que nos deja Schiavone en este paper. Respecto al desmadre previo a la bajada de ayer, pues miren ustedes si no es normal que bajemos cuando observen lo que estaba pasando con la cesta VS de valores con más cortos en los últimos días. El desmadre total, en vertical, auténticas porquerías, auténtica basura, sin miedo ninguno al riesgo. O miren lo que pasaba con la cesta de VS de valores de baja calidad. Ustedes mismos, en vertical, sin miedo a nada, lo que haga falta. ¿Quién dijo miedo habiendo hospitales? Aún nos extraña que se aprovechara lo de Trump de ayer para tener una corrección. Si es que esto ya era el desmadre, es que ya toda la basura estaba subiendo en vertical. Cesta de valores de alta volatilidad VS. Lo que haga falta. Cualquier cosa estaba subiendo y cuanto peor fuera y más churro fuera, mejor.
Bueno, pues ya ven. Trump es un poco imprudente a veces con las cosas que dice, pero es que el terreno estaba abonado. Estábamos sentados en un barril de pólvora, pues ha pasado lo que tenía que pasar, una corrección y ya está. Pero de ahí a que podamos asegurar que todo ese FOMO, que toda esa forma de actuar, que toda esta generación que entró en bolsa después del 2008 y no ha visto aún de lo que es capaz el mercado cuando se pone burro de verdad, porque lo del 2022 hizo daño, pero no es una cosa terrible, pues aquí el único peligro que tenemos es que estemos en 2018. Eso sí que puede ser peligroso. Vamos a recordarlo. 2018 el mercado estaba muy contento, venía una subida muy grande, Trump había llegado al poder, había tomado una serie de medidas corporativas y demás que venían bien al mercado, tal. Y Trump, pues fiel a sus principios, no, eso no se lo puede reconocer nadie, que lo ha ocultado en su programa, lo dijo bien claro en su programa electoral, pues empieza con la guerra comercial. En este caso se centró prácticamente solo en la guerra comercial con China. Tuvimos el primer matracazo para abajo, que se paró exactamente a la altura de la media 200. Luego, como vemos, se calmó la cosa y se llegaron a romper máximos otra vez y todo parecía maravilloso, increíble, sensacional, qué bien, no paramos de subir, esto es la repera. Y curiosamente, yo no sé si es que hay una estacionalidad Trump, el miércoles 10 de octubre, es decir, exactamente el mismo día que ayer, Trump dijo, voy a reactivar la guerra comercial con China otra vez. Qué casualidad, ¿eh? Exactamente el mismo día. Año 2018. Yo cuando lo he visto esta mañana que me preparaba el vídeo me he quedado alucinado. Y luego, pues pasó lo que pasó. El trimestre fue de mal en peor, dando bandazos, la guerra comercial se reactivó mucho y se llegó a caer mucho hasta que ya en las navidades el mercado se dio la vuelta. ¿Podríamos estar ante un año igual? Bueno, nunca se sabe, pero la buena noticia es que las circunstancias eran muy diferentes. Realmente, aunque Trump ese día azuzó el tema de la guerra comercial y en días anteriores, desde el 4 de octubre estaban azuzando la guerra comercial, acusaron a China de robo de propiedad intelectual, le metieron unos aranceles, no recuerdo si fue del 20 o del 30%, no me acuerdo, mucho menos que ahora, pero estaba todo en su punto álgido, pero en realidad aquí hay otro factor que no estamos teniendo ahora, y era que el mercado estaba poniéndose nervioso porque la Reserva Federal llevaba ya 3 subidas de tipos de interés y amenazaba con subir más veces. Y los operadores no tenían nada claro que esa subida de tipos fuera oportuna y tenían mucho miedo de que se cargara el ciclo y que se girara a un ciclo económico pues mucho más débil. Y fíjense qué otro paralelismo. Ese día, cuando el SP500 bajó tanto, Trump intentó quitarse de encima, por decirlo de alguna manera, la responsabilidad de que el mercado hubiera caído tanto por culpa de la guerra comercial y dijo que la culpa era de la Reserva Federal que estaba subiendo más los tipos de la cuenta. Como ven, la muy difícil relación entre la Reserva Federal y Trump no viene de ahora. Trump repite mucho lo que hacen los mandatos, la misma historia. Los que estábamos ahí en el primer mandato nos acordamos perfectamente de todo este tipo de cosas. Entonces salió a la palestra y lo dijo, que la culpa era de la Reserva Federal y que los mercados se estaban poniendo nerviosos por culpa de la Reserva Federal, no de la guerra comercial. La realidad es que cuando la Reserva Federal rectificó, los mercados se dieron la vuelta. Igual hasta tenía razón, no lo sé. Pero ya digo que quizá el temor de que pudiéramos estar en otro 2018, porque el paralelismo es tremendo, es que hasta coinciden fechas, coinciden los periodos, la gran caída inicial del 18 es en febrero, la gran caída inicial del 25 es en marzo-abril, todo muy parecido, pero no parece que las cosas vayan por los mismos derroteros. Ahora mismo está la Reserva Federal bajando los tipos de interés y advierten con bajar más. Pero bueno, es un dato que me pareció importante y que se lo quería aportar. Y claro, como no podía ser de otra manera,
siempre hay espabilados en el mundo. Y en los mercados hay mucho run de que hay sospechas muy fundadas de que un espabilado que sabía lo que iba a decir Trump se metió en un mercado de criptodivisas de los que no son muy conocidos por el gran público. El caso es que hizo una apuesta a que se desplomaban las criptodivisas y ganó 88.591.097 dólares en muy pocos minutos. La cuenta la tenía recién abierta y la apuesta la hizo 30 minutos antes de que hablara Trump. Hay muchas sospechas de que este es alguien que está relacionado con el gobierno o que tiene algún tipo de cercanía. Como siempre, este tipo de cosas se investigarán a fondo, pero a fondo perdido, ya lo saben. Y hablando de espabilados, no digamos nada de lo que pasó ayer con el premio Nobel en Polymarket. Polymarket tiene muchas cosas que arreglar ahí. Si recuerdan, yo se lo advertí en el vídeo de apertura que en Polymarket estaba saliendo que había un 65% de posibilidades de que iba a ganar el premio Nobel de la Paz María Corina Machado. Luego se supo que en realidad esa subida había sido por una sola apuesta de un tipo, esto lo ha dado el propio Polymarket, no sé yo también qué grado de confidencialidad hay con sus clientes, porque fíjense lo que ha publicado, el cliente tenía el seudónimo de Dirty Cap, se había abierto la cuenta también el mismo día, no había hecho ninguna otra apuesta y se mete pocas horas antes de que se sepa el premio Nobel de la Paz y te mete una apuesta a favor de Corina Machado enorme que desequilibra el mercado y se levanta pues 68.000 dólares, otro espabilado. También hay serias sospechas y Polymarket está investigando porque cree que era alguien cercano al premio Nobel que sabía a quién se lo iban a dar y decidió sacarse un sobresueldo. El ser humano, como vemos, no escarmienta. Durante la semana hemos tenido el cierre del gobierno, que al mercado no le ha hecho ni el más mínimo caso, pero que sigue ahí y está haciendo daño a la economía y está haciendo daño a muchas cosas. Curiosamente, parece que se va a dar el dato de IPC el día 24. Se tenía que dar la semana que viene, pero se va a dar el día 24. Claro, las sospechas son automáticas. ¿Se va a dar el día 24 porque Trump sabe que es bueno el dato y quiere que lo sepa la Reserva Federal antes de su reunión? Ya cada uno sabrá la respuesta que le quiere dar, pero en el mercado es lo que se dice, ¿no? ¿Por qué no se da el dato de empleo que también dijeron que sí que lo habían calculado y sí que se va a forzar a dar el dato de IPC? Puede que el dato de empleo sea bueno y el dato de IPC también, y entonces si saben los dos igual no hacen nada, pero si saben solo el del IPC que es bueno, entonces sí que bajan. Que a lo mejor el dato de empleo se ha reforzado. Los cálculos alternativos que están haciendo los bancos tampoco dan una catástrofe en el dato de empleo a nivel proyecciones, aunque nunca se sabe, porque se calcula de forma tan peculiar luego por el departamento oportuno en Estados Unidos que cualquiera sabe, ¿no? Pero en fin, ahí queda la suspicacia y más después de ver lo que les acabo de mostrar de esos con información privilegiada que se están metiendo en el mercado, ¿no? Muy importante también es lo que pasó ayer con las criptodivisas. Aquí las criptodivisas fallaron bastante, porque se suponía que estaban actuando como valor refugio, pero se ha vuelto a ver esa vena de volatilidad durísima que vuelven a tener en un día en que el riesgo se disparó. Esto no es muy propio de los valores refugio. Por ejemplo, el oro, en un día tan difícil como ayer, pues sí que actuó como valor refugio y terminó con una subida del 0,70%, ¿no? Bueno, pues ahí las criptodivisas volvieron a mostrar su exceso de volatilidad, que no ha pasado inadvertido. En cualquier caso, se ha acumulado mucho dinero en criptodivisas en los últimos tiempos, en oro, en plata. Hemos visto esta semana subidas de la plata, el platino, paladio. Digamos que hay una facción de los inversores que siguen buscando pues activos que no estén administrados por los políticos actuales, a los que considera el mercado pues muy responsables, ¿no? Y yo creo que sí que lo es.
Vamos a dar ahora un repaso rápido a cómo están las posiciones del sistema tras todo este desastre de ayer. Empezamos por el DAX alemán, nos estuvo dando al principio de la semana señal de compra, pero como comentamos no la tomábamos porque estaba justo en una zona de resistencia y afortunadamente la lectura de mercado pues nos ha salvado de tomar una mala posición. Ahora se ha vuelto a meter por debajo de 60, por lo tanto de momento no hacemos nada. Esta señal de compra que dio aquí, dos velas por encima de 60, rotura de máximo, pero ante la cercanía de la resistencia no era factible. En cuanto al euro, sigue cerrado, está muy en lateral, ha hecho aquí un amago de darnos posibles cortos, pero tendría que perder este mínimo y habría que valorar. Tiene un soporte muy cercano, la media 200 por abajo, no parece una señal muy cómoda. No creo que le hagamos caso de momento. Vamos a ver, posible señal de cortos, pero de momento estamos fuera. Valoraremos. En el Bitcoin estamos cerrados, trompazo desde máximos de un 15.36, nos dio señal de compra, pero la señal de compra nos la dio en la zona de máximos anteriores, entonces queríamos asegurarnos muy claramente de que se rompían esos máximos anteriores antes de meternos, y de nuevo la lectura de mercado, como ven, es más importante que el sistema y nos salvó. Ahora se ha ido otra vez por debajo de 60, si diera cortos son peligrosos mientras no pierda la media de 200, y a destacar que exactamente el Bitcoin se ha parado en la media de 200, justo ahí. Lleva sin meterse por debajo desde abril. Vamos a ver qué sucede ahora. De momento cerrados. En el bono americano a 30 años estábamos largos, 116.40, por lo tanto bien, tenemos casi punto y medio de beneficio. Y de momento, esta otra vez cerró ayer por encima de 60, pues mantenemos la posición larga sin mayor novedad. Corremos el peligro de que se vuelva a parar en la banda superior de Movalev, pero creo que debemos aguantar la segunda vez que la toca y de momento pues tenemos que seguir aguantando, porque esta vez sí que podría ser que la rompiera o no, pero por eso ya nos dio la señal justo encima de la banda de Movalev y entramos pues punto y pico por debajo para tener margen para poder resistir. Largos. El SP500 pues seguimos largos desde muy abajo a pesar del estropicio de ayer. Evidentemente ayer ya es una vela por debajo de 60. Vamos a ver qué pasa el lunes. Si da otra vela por debajo de 60 pues tendríamos que esperar a que rompa el mínimo y ver cómo está de cerca de soportes y demás para cerrar posición. De momento es solo una vela y según funciona el sistema y con todo lo que lleva ganado pues no vamos a hacer nada. Pero vamos, está en vigilancia de posible señal de cierre. El Nasdaq exactamente igual, pasamos a vigilancia por posible cierre, de momento largos. El petróleo se dio ayer un buen batacazo, el petróleo es muy delicado cuando el riesgo se activa, siempre teme que el crecimiento se perjudique y además el proceso de paz en Gaza pues tampoco le ha ayudado precisamente, ha sido otra de las claves de la semana y el que más ha afectado ha sido al mercado de petróleo. Pues bajó un 4,24%, pero no nos ha llegado a dar claramente la señal de cortos. Aquí solo hubo una vela por debajo de 40, no está claro, preferimos seguir fuera. Pero podría dar señal de cortos en el futuro, quizá. En el IBEX 35, ayer también cerró por debajo de 60, por lo tanto vigilancia para posible cierre de cortos, pero de momento estamos largos, le afectó menos todo el lío que se montó. Y donde más daño ha hecho es en la posición de Nvidia, una pena porque teníamos toma de beneficios en 200 y ahí teníamos un 5% de beneficio, pero no ha podido ser, se quedó muy cerca pero no llegó a tocar y estamos igual, primera vela por debajo de 60 en vigilancia para posible cierre de largos, de momento se mantiene. Por supuesto, y para terminar, y ya pasamos a Harnett como todas las semanas, protagonismo indiscutible para el oro, que tal y como nos imaginábamos pues llegó a los 4.000 y tal y como nos imaginábamos también en 4.000 ha encontrado un enemigo formidable. Parecía a las primeras de cambio que lo intentaba romper, pero ya advertimos que eso era muy poco probable, muy difícil.
Y bueno, pues ahí está en la lucha. Nada más pasar el 4000, al día siguiente se volvió a meter por debajo, llegó a caer hasta, bueno, y lo tienen exactamente 3957. Al final, al cierre, estaba justo ahí. Puede llevarle semanas o meses, incluso el salir de ahí. No obstante, si esta vez no se cumple la regla habitual con los números redondos, nunca se sabe, tendría que romper claramente esta banda de Mogaler superior, 4100, y entonces sí tendría posibilidades de escapar más arriba, pero lo más probable es que le cueste mucho superar esa zona del 4000 porque está muy sobrecomprado. Quizá podría ayudarle a que no fuera así, o una bajada del dólar fuerte, o bien que las bolsas siguieran cayendo mucho. Entonces ahí podría actuar como valor refugio y subir más. Hablando del dólar, no perdamos de vista su gráfico principal, que es el gráfico del dólar index, que es la cesta del dólar contra las principales divisas como contrapartida. Parece que está intentando formar suelo, muy claramente. Tiene un doble suelo aquí, aquí y aquí. Y la línea clavicular la tiene más o menos a la altura de esta resistencia 100,28. Ahí está el número psicológico 100, está la resistencia y muy cerca está la media de 200. Si consiguiera pasar todo esto, consideraríamos que técnicamente hablando, que es lo que mejor funciona en estos tiempos en que la macro no sirve de nada, el dólar ha tocado suelo. Clarísimo, Pero que rompa. Vamos a darle como filtros a media 200. Por encima de este nivel, el dólar podríamos tener muy claro que ha tocado suelo tras una figura clarísima que se la ha construido durante muchos meses de doble suelo. Si no lo rompe, de momento está en lateral, nada más. Sigue con la tendencia bajista de fondo y ahora en un proceso lateral de unos meses. Es muy importante que vigilemos este gráfico porque ni que decir tiene que el dólar influye mucho en muchas otras cosas, influye mucho en las inversiones, si hay que cubrirse, si no hay que cubrirse, en los bonos, en el Bitcoin, en el oro, por su correlación inversa, en todo. Así que estemos muy atentos. Posible gráfico de doble suelo, pero no confirmado, pero posible doble suelo. Bien, pasamos al paper de Hartnett. Vamos a traducir con la ayuda del ChatGPT estos 4 primeros párrafos. Bueno, saltamos el de arriba, que parece que es donde está toda la miga del paper. Bueno, empieza con una frase divertida. Dice que almorzando con su cuñado, pone aquí, le preguntó si debía invertir en oro o en plata física o si ya es demasiado tarde, dado que sus inversiones en vino se han desplomado. Bueno, empieza con una nota de humor. Luego sigue diciendo, la acción del precio desde el recorte de tipos de la Reserva Federal ha sido positiva para las tecnológicas con necesidad de liquidez y negativa para los cíclicos sensibles a los tipos. Recuerden que el paper lo emitió antes de la caída de ayer, lo publicó el jueves por la noche. Dice que el pegamento que mantiene unido al toro de Wall Street y al oso de la economía real, es decir, que Wall Street está alcista y la economía no está alcista, pero ya saben que la macro no sirve hoy en día para nada, es el crédito. Y empieza a verse grietas en el crédito. ¿Recuerdan lo que hemos hablado antes de los bonos de alta rentabilidad? Por eso mantener posiciones tácticas largas en dólar estadounidense y en bonos cupón cero es una jugada inteligente para cubrir el riesgo de que los problemas del consumidor subprime se vuelvan contagiosos. Largo en el dólar estadounidense. ¿Recuerdan el gráfico que acabamos de ver del dólar? Interesante. Dice que el oro no logra superar los 4.000 ni la plata los 50, al considerarse demasiado calientes por ahora y por el cierre de posiciones cortas en dólar. Totalmente de acuerdo. Han llegado los dos a niveles muy difíciles. La plata, de hecho, ha llegado al mismo nivel que llegó en los años 80 por el lío que montaron los hermanos Hunt, que llegaron a quedarse con el 50% del mercado de plata física. Entonces provocaron una subida de miedo, subió la plata de 7 u 8 a 50 y luego en pocos días bajó de 50 a 10. Y además acabaron hasta en la cárcel del lío que montaron, ¿no? Al considerarse demasiado calientes por ahora. Bien, aún así, muy pocos están estructuralmente largos en oro. Tan solo el 0,5% de los activos de clientes privados, particulares, y el 2,3% de los institucionales. El anticipo del nuevo presidente de la Reserva Federal, junto con políticas de burbuja, véase el rescate de Argentina. Esto ha sido otra de las noticias importantes de la semana. Estados Unidos ha rescatado directamente a Argentina. Le ha dado una vía de crédito de más de 20.000 millones de dólares y ha estado comprando pesos contra dólares en el mercado.
en un apoyo total para que la economía argentina no tenga problemas, ¿no? Y una revalorización de los activos en oro como el 34 y el 73 favorecen la apuesta por la devaluación monetaria. La historia no predice el futuro, pero el aumento medio del oro en los últimos 4 ciclos alcistas fue de 300% en 43 meses, lo que indica que el oro podría llegar a $6.000 hacia la próxima primavera. Aquí tienen la tabla que cita, aquí ven las últimas tendencias alcistas que ha tenido el oro y como ven han tenido una duración promedio de 43 meses, la actual lleva 36 y han subido en promedio en las tendencias alcistas un 293 y ahora lleva un 147. Y sobre todo lo que es muy regular es lo que sube anualizado en cada fase alcista. Tiene un promedio del 37%, además observen que la mediana está, son 3, 4, 5, 3, está en 37. O sea, la mediana y la media, muy poca variación. Y ahora lleva un 34% anualizado. O sea que según él podría tener más recorrido a pesar de lo que parece. Sigo leyendo y esto es muy interesante. En junio del 2022 hacían falta 15 barriles de petróleo para comprar una onza de oro. Ahora se necesitan 61. Ojo con esto, ¿eh? La gran pérdida del petróleo frente a la gran ganancia del oro es una anomalía histórica. Aunque el petróleo está relativamente barato, Hartnett piensa que la gran sorpresa alcista del cuarto trimestre sería que su precio rompiera la baja hacia los $50 por barril, lo que beneficiaría la aprobación de Trump en materia de inflación. A Trump le interesaría mucho que esto sucediera, y hará todo lo posible porque suceda. Impulsado por un aumento en la oferta de la OPEP, saben que lo están haciendo, y por el acuerdo de paz a cambio de capital para financiar el crecimiento en Oriente Medio, ya que tanto Israel como Arabia Saudita pues tienen actualmente déficits presupuestarios del 5. Lo de Israel le da igual al mercado, pero lo de Arabia Saudita, principal productor de petróleo, no le da igual. Está endeudado hasta las cejas y necesita vender, Necesita vender y necesita capital, que es de lo que habla Hartnett. Y me resume el ChatGPT, y creo que con bastante acierto, dice que el informe pinta un escenario donde el crédito se agrieta, los activos de riesgo cíclicos sufren y el oro y el dólar y los bonos largos, oro, dólar y bonos largos, se ven como refugios tácticos en un entorno de evaluación y estrés de crédito. Hartnett es un hombre que lo suele ver todo con mucho tiempo, no siempre acierta, pero creo que en esta ocasión está teniendo mucho ojo clínico. El oro, el dólar y los bonos largos pueden ser el refugio, a pesar de lo que parece. Su indicador Bullenberg sigue en 6,5. Recuerden que a partir de 7,2, 7,3 el mercado tiende a darse la vuelta y suele ser bastante peligroso. Los flujos durante la semana, pues fíjense la mano fuerte, como lo estaba avisando también, 73.000 millones a cash. No se fían un pelo. Ni un pelo. Hay un factor del mercado que está medio loco con la inteligencia artificial, pero hay otro bastante más sensato. 25.600 millones de dólares a bonos, 20.000 millones de dólares a bolsa, 5.500 millones de dólares a criptos. Aquí no está contado lo que salió ayer de criptos, que fue un disparate. Y 2.100 millones de dólares al oro, tanto para criptos como para oro, teniendo en cuenta el tamaño de su mercado, pues es mucho. Y ya está, aquí termina Hartnett su paper. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, por favor denle al like, que nos hace mucha falta y nos posiciona muy bien, de las cosas que más nos posiciona. Y como ahora me martirizan con las cosas de marketing, necesito los likes. Si no, me matan los que me están empezando a llevar el tema del marketing. Por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos los amables escuchantes que nos siguen desde todos los rincones del mundo hispanoparlantes. Muchísimas gracias por estar ahí. Les envío saludos desde Suiza y les pido disculpas por la voz ultratumba, no sé si se me ha oído bien, espero que sí, tenía el micrófono a tope y estaba muy pegado, pues debido a este inoportuno resfriado otoñal. Por otro lado, pues bastante típico, y imagino que muchos de ustedes pues estarán exactamente igual, pero hay que seguir al pie del cañón. Muchas gracias, hasta mañana con el vídeo de reflexión de todos los domingos.